Si no lo has hecho ya quedan muy pocos días. La conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Es este lunes 5 de octubre por la noche. Será impartida a través de Zoom. Inscríbete ya en el sitio semillasparalavida.org. Libérate del rencor, aprende qué te impide perdonar, aprende a perdonar y recupera la paz en tu interior. ¿Por qué no puedo perdonar? Lunes 5 de octubre, inscríbete, semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Uno de los programas más vistos de los que produzco semana a semana es, sin duda, Pasión por el Evangelio, lo que es un gran indicador de que hay mucha gente que le gusta aprender acerca de la Sagrada Escritura. El programa se llama Pasión por el Evangelio porque precisamente pretende comunicar la pasión que debemos sentir por escuchar la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios, por profundizar en la palabra de Dios, por abrir nuestro corazón para dejar que el Señor nos hable a través de su palabra escrita. Y dado que entre nuestro auditorio hay tantos apasionados por la palabra de Dios, quisiera compartir un extracto de la carta apostólica que acaba de publicar el Papa Francisco, que acaba de escribir una carta que tiene por título Scripturae Sacrae Affectus, el afecto por la Sagrada Escritura, y que la emitió con motivo del 16º centenario de la muerte de San Jerónimo, este 30 de septiembre. San Jerónimo, uno de los santos más importantes en la historia de la Iglesia Católica, que su contribución más importante fue traducir la Biblia al latín, un verdadero apasionado de la Escritura, y tan importante es para la Iglesia que con motivo de este centenario de su muerte, el Papa Francisco escribió una carta apostólica entera, dedicada nada más a él, y nos cuenta la biografía de San Jerónimo. Conviene que leas esa carta tú por tu cuenta. Me gustaría aquí leerte los primeros párrafos para que comprendas por qué la importancia de San Jerónimo, y después leerte la sección en la que habla el Papa Francisco acerca de la traducción de la Biblia al latín. Esta carta del Papa Francisco dice así: un afecto por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la palabra de Dios escrita, es la herencia que San Jerónimo ha dejado a la Iglesia a través de su vida y sus obras. Las expresiones tomadas de la memoria litúrgica del santo nos ofrecen una clave de lectura indispensable para conocer, en el 16º centenario de su muerte, su admirable figura en la historia de la Iglesia y su gran amor por Cristo. Este amor se extiende como un río en muchos cauces, a través de su obra de incansable estudioso, traductor, exegeta, profundo conocedor y apasionado divulgador de la Sagrada Escritura. Fino intérprete de los textos bíblicos, ardiente y en ocasiones impetuoso defensor de la vida cristiana, ascético y eremita intransigente, además de experto guía espiritual en su generosidad y ternura. Hoy, 1600 años después, su figura sigue siendo de gran actualidad para nosotros, cristianos del siglo XXI. El 30 de septiembre del año 420, Jerónimo concluía su vida terrena en Belén, en la comunidad que fundó junto a la Gruta de la Natividad. De este modo se confiaba a ese Señor que siempre había buscado y conocido en la Escritura, el mismo que como juez ya había encontrado en una visión cuando padecía fiebre, quizá en la Cuaresma del año 375. San Jerónimo, en efecto, había amado desde joven la belleza límpida de los textos clásicos latinos, y en comparación los escritos de la Biblia le parecían inicialmente toscos e imprecisos, demasiado ásperos para su refinado gusto literario. San Jerónimo entra con pleno derecho entre las grandes figuras de la Iglesia de la época antigua, en el periodo llamado el Siglo de Oro de la Patrística, verdadero puente entre Oriente y Occidente. Fue amigo de juventud de Rufino de Aquilea, visitó a Ambrosio y mantuvo una intensa correspondencia con Agustín. En Oriente conoció a Gregorio Nacianceno, Dídimo el Ciego, Epifanio de Salamina. La tradición iconográfica cristiana lo consagró representándolo junto con Agustín, Ambrosio y Gregorio Magno entre los 4 grandes doctores de la Iglesia de Occidente. El fruto más dulce de la ardua siembra del estudio del griego y el hebreo realizado por Jerónimo es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo original al latín. Hasta ese momento, los cristianos del Imperio Romano
solo podían leer la Biblia en griego en su totalidad. Mientras que los libros del Nuevo Testamento se habían escrito en griego, para los del Antiguo existía una traducción completa llamada Septuaginta, es decir, la versión de los 70, realizada por una comunidad judía de Alejandría alrededor del siglo II a.C. Para los lectores de lengua latina, sin embargo, no había una versión completa de la Biblia en su propio idioma, sino solo algunas traducciones, parciales e incompletas, que procedían del griego. Jerónimo, y después de él sus seguidores, tuvieron el mérito de haber emprendido una revisión y una nueva traducción de toda la Escritura. Con el estímulo del Papa Dámaso, Jerónimo comenzó en Roma la revisión de los Evangelios y los Salmos, y luego, en su retiro en Belén, empezó la traducción de todos los libros veterotestamentarios directamente del hebreo, una obra que duró años. Para completar este trabajo de traducción, Jerónimo hizo un buen uso de sus conocimientos de griego y hebreo, así como de su sólida formación latina, y utilizó las herramientas filológicas que tenía a su disposición, en particular las hexaplas de Orígenes. El texto final combinó la continuidad en las fórmulas ahora de uso común con una mayor adherencia al estilo hebreo, sin sacrificar la elegancia de la lengua latina. El resultado es un verdadero monumento que ha marcado la historia cultural de Occidente, dando forma al lenguaje teológico. Superados algunos rechazos iniciales, la traducción de Jerónimo se convirtió inmediatamente en patrimonio común tanto de los eruditos como del pueblo cristiano, de ahí el nombre de Vulgata. La Europa medieval aprendió a leer, orar y razonar en las páginas de la Biblia traducidas por Jerónimo. La Sagrada Escritura se ha convertido así en una especie de inmenso vocabulario y de atlas iconográfico del que se han nutrido la cultura y el arte cristianos. La literatura, las artes, incluso el lenguaje popular se han inspirado constantemente en la versión jeronimiana de la Biblia, dejándonos tesoros de belleza y devoción. En relación a este hecho indiscutible, el Concilio de Trento estableció el carácter auténtico de la Vulgata en el decreto In Super, rindiendo homenaje al uso secular que la Iglesia había hecho de ella y certificando su valor como instrumento de estudio, predicación y discusión pública. Sin embargo, no pretendía minimizar la importancia de las lenguas originales, como no dejaba de recordar Jerónimo, ni mucho menos prohibir nuevos trabajos de traducción integral en el futuro. San Pablo VI, asumiendo el mandato de los padres del Concilio Vaticano II, quiso que la revisión de la traducción de la Vulgata se completara y se pusiera a disposición de toda la Iglesia. Así es como San Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Scripturarum Thesaurus, promulgó en 1979 la edición típica llamada Neo Vulgata. En verdad te invito a que leas completa esta carta apostólica Scripturae Sacrae Affectus. Con motivo de este 16º centenario de la muerte de San Jerónimo vas a aprender mucho, vas a ver que es una vida muy fascinante que sin duda te va a inspirar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.